¿Estás buscando una explicación detallada y con ejemplos acerca de cómo estructurar y utilizar el verbo to be en pasado? Te invito a que te quedes en este vídeo. Hola y bienvenido. Soy el teacher Eddie. En este canal encontrarás explicaciones de tiempos gramaticales, redacción de párrafos y ensayos y diferentes temas como reflexive pronouns o articles que te ayudarán a entender el idioma inglés para comunicarte de una manera más fluida y natural. En caso de que encuentres esta información útil, te invito a suscribirte. Cuando hablamos de Simple Past, es necesario tener en cuenta que existen dos categorías. Una es con el verbo to be y la otra es con otros verbos. La categoría relacionada al verb to be, la cual revisaremos en este vídeo, es acerca de descripciones, en este caso en pasado. Y la segunda categoría, con otros verbos como correr, jugar, tomar, etc., se refiere a actividades que iniciaron y terminaron en el pasado. Te dejaré en las tarjetas y en la descripción el link en el cual puedes revisar esta segunda categoría. Ok, entonces utilizamos verb to be cuando hablamos de descripciones. Existen diferentes opciones cuando hablamos de descripciones. Revisaremos 5. Hay más, pero creo que estas 5 nos darán las herramientas para entender cómo utilizar el verb to be en pasado. La primera opción es cuando expresamos feelings or emotions, sentimientos o emociones. For example, Lisa was tired last night. Otros ejemplos son sleepy, surprised, amazed, nervous, and relaxed. So we can say, I was sleepy, I was surprised, she was amazed, we were nervous, etc. La segunda categoría es cuando hablamos de profesiones, professions. For example, we were students some months ago. More examples could be Rachel was a teacher and they were electricians. En la tercera opción tenemos nationalities. And here the example is Carlos was Colombian. Other examples are you are Venezuelan, he is Mexican, and she is British. La penúltima opción es cuando hablamos de places, lugares. For example, you were in the park. Aquí hacemos referencia al lugar en el que estuvimos. Y por último, la quinta categoría es cuando expresamos la edad, the age. Podemos decir, they were 19 years old. Estas son 5 de las más frecuentes categorías para usar el verb to be en pasado. Ahora revisemos cómo estructurar oraciones. Como hemos visto en otros videos en donde revisamos tiempos gramaticales, las oraciones las podemos dividir básicamente en 3 tipos: afirmativas, negativas y preguntas. La fórmula para affirmative sentences is subject plus verb to be in past plus complement. Como sujeto podemos tener un noun, sustantivo en español, o un pronoun, pronombre. Utilicemos los pronombres en esta primera estructura. Los pronombres que requerimos son los subject pronouns. I, you, he, she, it, we, you, and they. En español, yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes y ellos respectivamente. Después del sujeto agregamos el verbo to be en pasado. Aquí solo tenemos dos opciones, was and were. Y la correcta conjugación es I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, and they were. El verbo to be, ser o estar, lo podemos entender en pasado como era o estuve. En unos segunditos agregaremos el complemento y será más claro. Entonces, esta es la forma correcta de conjugar el verbo to be en pasado. I was, you were, he was, etc. En pasado simple no es correcto decir I were or you was.
Como observación, podemos decir que en este caso no es posible hacer la contracción con el sujeto y el verbo to be en pasado. La tercera parte de la estructura es el complemento. Como complemento, recordamos que podemos agregar información relativa a feelings, professions, nationalities, places or the age. En cada oración podrás encontrar un ejemplo de dicha opción con el mismo color. Revisemos algunos para mejor comprensión. First example related to feelings is I was happy because I found your message. Yo estuve feliz porque encontré tu mensaje. Segundo ejemplo acerca de profesiones. You were my teacher some years ago. Tú fuiste o eras mi maestro hace algunos años. An example about nationalities is he was Italian. Él era italiano. Como ejemplo de lugares tenemos She was in her house when I called her. Ella estaba en su casa cuando le llamé. Y por último, como ejemplo de la edad, it was 3 years old. Recordemos que it, eso, puede ser utilizado cuando nos referimos a animales o cosas. Incluso aquí podríamos incluir plantas, pero en singular. Y como segunda observación a recordar, aunque en español utilizamos el verbo tener para expresar la edad, por ejemplo, ella tiene 24 años, en inglés utilizamos el verbo to be, ya que la edad es una descripción y el verbo to be es el que usamos para las descripciones. El verbo tener o have en inglés se emplea para expresar posesiones. Por ejemplo, I have a computer. Entonces, la oración It was 3 years old la podemos entender como eso, un animal, una planta, tenía 3 años. De esta forma es como podemos entender el verbo to be en pasado para las oraciones afirmativas. Now, let's check how to structure negative sentences. La fórmula para oraciones negativas es subject plus verb to be past in negative plus complement. Al igual que en las oraciones afirmativas, como sujeto podemos tener nouns o subject pronouns. Incluyamos algunos nouns para dar algo de variedad y que nos sirvan de ejemplo. After the subject, we need verb to be. La conjugación es la misma que en afirmativo, solo incluimos not. Ahora, en el caso de las negative sentences, es posible contraer el verbo to be con not, de tal forma que podemos decir was not or wasn't. Y para were es posible were not or weren't. Ambas opciones son correctas y aceptadas. Normalmente las contracciones se utilizan en un contexto informal y la forma completa en contexto más formal. Creo es buena idea practicar ambas dentro de lo posible y así aprendérnoslas más rápido. Por último, requerimos del complemento. Ahora revisemos cómo estructurar preguntas. Existen dos tipos de preguntas, las yes/no questions y las preguntas con WH words. La estructura de las yes/no questions es to be past plus subject plus complement plus question mark. Aquí solo recuerda el correcto uso del verbo to be, was or were, dependiendo del sujeto. Veamos unos ejemplos más detallados. Primer ejemplo es Were you happy? Como veíamos, a este tipo de preguntas se les llama yes/no questions, ya que las respuestas pueden ser yes or no. Las respuestas correctas para esta pregunta pueden ser yes I was or no I wasn't. A estas respuestas se les conoce como short answers o respuestas cortas. La correcta estructura para las respuestas cortas es primero el yes or no, después la coma, posteriormente el pronombre de quien daremos la respuesta y por último el correspondiente verb to be in past. En dado caso de que la respuesta corta sea negativa, utilizamos la contracción. Como recordatorio, no olvides que en las short answers ponemos el pronombre y no el nombre. Un segundo ejemplo. Yes, no question. Were Lisa and Amy at school? Short answers.
yes they were or no they weren't. Y como tercer ejemplo tenemos was Rose your friend? Possible short answers, yes she was or no she wasn't. Ahora veamos el segundo tipo de preguntas. Para nuestro segundo tipo de preguntas, solo requerimos de agregar una WH word al inicio de la fórmula. Algunos ejemplos de WH words son where, what, when, why, how, and who, las cuales podemos entender como dónde, qué, cuándo, por qué, cómo o cuánto y quién respectivamente. Aquí puedes ver un ejemplo por WH word. The first one says, where was her mother? ¿Dónde estuvo o estaba su mamá? What was it? ¿Qué fue o era eso? When was his party? ¿Cuándo fue su fiesta? Why were they angry? ¿Por qué estaban enojados? Etcétera. En caso de que te preguntes, ok, entiendo a grandes rasgos las yes-no questions y las preguntas con WH words, pero ¿cuál es mejor o cuál debería de utilizar? Comparémoslas para que sea más claro. Las yes-no questions se usan cuando solo requerimos de un sí o no como respuesta. Por ejemplo, ¿Were you happy last weekend? ¿Fuiste feliz el fin de semana pasado? Aquí solo responderíamos sí o no. Las posibles short answers serían yes I was or no I wasn't. Ahora, si lo que requerimos es más que un sí o no, si quisiéramos saber la razón, agregaríamos una WH word al inicio. En este caso, why were you happy? ¿Por qué estabas feliz? Y como posible respuesta, because I passed my exam. Porque pasé mi examen. Después de esta explicación, veamos rápidamente un resumen. En este video vimos que el pasado simple tiene dos categorías, verb to be and other verbs. En este momento nos enfocamos en el verbo to be, el cual es básicamente about descriptions. Posteriormente revisamos las fórmulas para estructurar oraciones. La fórmula para oraciones afirmativas es subject plus verb to be in past plus complement. Un par de ejemplos son Melissa was at the cinema last night and the children were late. Para estructurar negative sentences, la fórmula es subject plus verb to be in past negative plus complement. Ejemplos: We were not at a restaurant when you called, and George was not so tired. Para las preguntas tenemos dos opciones. La primera, yes no questions, donde la fórmula es to be past plus subject plus complement plus question mark. Tales preguntas se responden con short answers. Por ejemplo, was Katie in the garden? Yes, she was, or no, she wasn't. Un segundo ejemplo, were Selena and Robert in love? Yes, they were, or no, they weren't. Y la segunda opción de preguntas es cuando agregamos una WH word al inicio. Un par de ejemplos son where were we? And how was the party? Espero que esta explicación haya sido clara y sobre todo que te aporte herramientas en tu camino aprendiendo inglés. Gracias por tu atención y si te gustaría ver algún tiempo gramatical o tema en específico, puedes dejarlo en los comentarios para tomarlo en cuenta en futuros vídeos. Be happy and see you soon.